Bienvenidos a Governor Reports, soy Álvaro Falkenhainer, su estratega político de confianza. Y hoy nos sumergimos en un tema que es crucial para la democracia peruana y el Jurado Nacional de Elecciones, El JSN. más conocido como el JSN. Así es. Y yo soy Claudia Valdés, periodista. Un gusto estar aquí para ayudarles a comprender mejor esta institución que, a veces pasa desapercibida, pero juega un papel clave en nuestro sistema político. Totalmente. A veces nos enfocamos tanto en los candidatos, las campañas, en fin, todas las promesas, que olvidamos que detrás de todo ese ruido electoral hay un organismo que vela por la transparencia y la legalidad del proceso. Claro, como un árbitro. Sí. Imaginen un partido de fútbol sin árbitro. Ajá. Sería un caos. Cada quien haría lo que quisiera. El JSN es ese árbitro en el campo de la política peruana, ¿no? Asegurándose de que todos jueguen limpio y que se respeten las reglas. Me gusta esa analogía del fútbol. Y hablando de reglas, empecemos por lo básico. Para quienes no están tan familiarizados con el JSN, ¿podrías explicarnos qué es exactamente? ¿Cuál es su función principal? Claro que sí. El JSN es el máximo organismo electoral de Perú. Su trabajo es garantizar que todas las elecciones, desde las presidenciales hasta los referéndums, se lleven a cabo de manera justa, transparente y, por supuesto, legal. Es como el guardián de la democracia, ¿no? Velando por que el voto de cada ciudadano cuente y que los resultados reflejen la voluntad popular. Exacto. Y no solo se trata de las elecciones en sí, ¿no? El JSN también tiene la responsabilidad de resolver las disputas electorales. Ajá. Inscribir y fiscalizar a los partidos políticos y algo que a veces se nos olvida, también controlan su financiamiento. Ahí está. Un punto clave. Asegurarse de que el dinero no corrompa la política, de que las campañas se financien de manera transparente, legal, y cómo se estructura el JSN. ¿Quiénes son los que toman las decisiones dentro de esta institución? Bueno, el JSN tiene una estructura bastante compleja, con varias piezas claves, digamos. Está la presidencia, que dirige y representa al JSN. También está el pleno, que está compuesto por 5 magistrados que toman las decisiones sobre temas cruciales, como la inscripción de partidos o la resolución de controversias. Ajá. Y también está la secretaria general, que se encarga de coordinar las diferentes áreas del JSN. Suena una maquinaria bien organizada. Pero sabemos que la política no está exenta de controversias. Por supuesto. Ha enfrentado el JSN casos difíciles que hayan puesto a prueba su imparcialidad. Claro que sí. El JSN, como cualquier institución que toma decisiones importantes, no es ajeno a la polémica. Y hay 2 casos recientes que generaron un debate público intenso y que creo que nos permiten entender mejor cómo funciona el JSN en la práctica. El caso del Movadef y el de Astao N. Toro. Esos casos sí que dieron de qué hablar. Para quienes no recuerdan los detalles o no están familiarizados con ellos, ¿podría refrescarnos la memoria? Con gusto. Empecemos con el Movadef. Este movimiento, considerado por muchos como el brazo político de Sendero Luminoso, intentó registrarse como partido político en 2011 para participar en las elecciones. Un movimiento con un pasado bastante oscuro. ¿Y qué pasó? El JSN permitió su participación en el proceso electoral. No. El JSN rechazó su solicitud, argumentando que no cumplían con los requisitos legales para ser considerados un partido político y que su compromiso con la democracia era, cuestionable. Claro, tiene sentido. No podemos permitir que grupos que amenazan la democracia, que justifican la violencia o el terrorismo, participen en el juego político. ¿Y qué hay del caso de Anente Eoero? Este caso es aún más complejo y controversial. Anente Eoero, liderado por Antauro Humala, una figura polémica, con un historial de alzamientos armados, buscó su inscripción como partido político en 2023. Un personaje bastante controvertido. ¿Y qué decidió el JSN en este caso? Permitió que un partido liderado por alguien con un pasado tan turbulento participara en las elecciones. Inicialmente sí. El JSN aprobó la inscripción de ANTAURO, lo que generó una ola de críticas, denuncias por parte de diversos sectores de la sociedad. En serio, aprobaron a un partido liderado por alguien que había protagonizado un levantamiento armado contra el gobierno. Muchos se preguntarán cómo es posible que el JSN, que se supone debe velar por la democracia, tomara una decisión así. Claro, la decisión causó mucha controversia, y no solo a nivel de la opinión pública. Hubo recursos legales, incluso una demanda constitucional contra el presidente del JSN por presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de ANTAURO. Un verdadero terremoto político. ¿Y qué sucedió después? El partido pudo finalmente participar en las elecciones. No, la historia dio un giro inesperado. En enero de 2025, la Corte Suprema intervino y declaró ilegal al partido ANNTURO, ordenando su cancelación y el cierre de sus locales. Vaya sorpresa.
¿Y cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema para tomar una decisión tan drástica? Bueno, la Corte Suprema argumentó que las declaraciones y acciones de los líderes de ANTE y WARO, incluyendo el propio Antauro Humala, violaban principios democráticos fundamentales y derechos humanos básicos. O sea que finalmente se impuso la defensa del orden democrático. Pero este caso, con sus idas y vueltas, sus controversias, nos deja una serie de interrogantes. Talente. Y una de las más importantes es si este caso es un ejemplo de lo que se conoce como lawfare. 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 Esa palabra suena un poco intimidante. ¿De qué se trata exactamente? El lawfare, en términos sencillos, es el uso del sistema legal para fines políticos. En este caso, algunos argumentan que la Corte Suprema fue utilizada para debilitar a un partido político que resultaba incómodo para ciertos sectores, más que para defender la legalidad o la democracia. Entiendo. O sea, utilizar las leyes como un arma política en lugar de garantizar la justicia y el juego limpio. Exactamente. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cómo podemos garantizar que instituciones como el JNE y la Corte Suprema se mantengan independientes y actúen con imparcialidad, sin presiones políticas? Una pregunta fundamental. Y una que exploraremos con más detalle en la próxima parte de nuestro Deep Dive sobre el JNE y la democracia peruana. Regresamos a Gobernar Reports, donde seguimos analizando este rol crucial del JNE en la democracia peruana. Y retomando esa pregunta que nos dejaste, ¿cómo podemos asegurar la independencia e imparcialidad de instituciones tan importantes como el JNE? No es una pregunta con una respuesta fácil, pero estoy seguro de que podemos explicar algunos elementos claves. Sin duda, hay varios factores que contribuyen a la fortaleza institucional del JNE y que ayudan a blindarlo de presiones o manipulaciones. Ajá, suena prometedor. Sí, ¿Cuáles son esos factores? uno de los más importantes es la autonomía. El JUARE, al igual que otros organismos constitucionales autónomos en Perú, tienen la capacidad de tomar decisiones sin presiones externas, sin recibir órdenes del gobierno de turno ni de ningún grupo de interés. Es decir, que no puede ser utilizado como un instrumento político por ningún partido o facción. Exactamente. Y para garantizar esa autonomía son claves dos elementos. Primero, su independencia financiera. El JNE debe contar con un presupuesto propio asignado por ley que no esté sujeto a las decisiones arbitrarias del gobierno. Y en ese sentido, si el gobierno controla la billetera, puede controlar al JN. Así es. Y el segundo elemento es la selección rigurosa de sus miembros. Ajá. Los magistrados de JNE deben ser elegidos por un proceso transparente basado en méritos y no en lealtades políticas. O sea, que no sean cuotas de poder de los partidos o del gobierno. Exactamente. La selección de los magistrados debe ser un proceso que inspire confianza en la ciudadanía, que garantice que los elegidos son personas idóneas, con experiencia en derecho electoral y sobre todo con un compromiso inquebrantable con la democracia. Y además de la autonomía, ¿qué otros factores contribuyen a la solidez del JNE? Otro factor fundamental es la transparencia. Ajá. El JNE tiene la obligación de hacer públicos sus procesos, sus decisiones y los fundamentos de las mismas. De esa manera, la ciudadanía puede fiscalizar su labor y verificar que actúe con rectitud. Así es. La rendición de cuentas es fundamental para generar confianza en la institución. Y para que esa rendición de cuentas sea efectiva, la información debe ser accesible a todos. ¿A qué te refieres? Me refiero que el JNE no debe limitarse a publicar sus informes y resoluciones en un lenguaje técnico que solo entienden los abogados. Debe hacer un esfuerzo por comunicar sus decisiones de manera clara y sencilla para que cualquier ciudadano, sin importar su nivel de educación, pueda entenderlas. Comunicar con transparencia, sin tecnicismos legales, para que todos entendamos los porqués de sus acciones. Exactamente. Y no solo comunicar, sino también escuchar. Ah. El JNE debe estar abierto al diálogo con la sociedad civil, con los partidos políticos, con la academia. Un JNE que escucha, que dialoga, que se nutre de las diferentes perspectivas. Esa es la idea. Un JNE que no se encierra en una torre de marfil, sino que se acerca a la gente, que explica su trabajo, que rinde cuentas, que recibe sugerencias. Ajá. Solo así se construye confianza a largo plazo. Has mencionado la confianza en varias ocasiones. ¿Crees que la ciudadanía peruana confía en el JNE? Esa es una pregunta compleja. Las encuestas muestran que la confianza en el JNE ha fluctuado a lo largo de los años. Hay momentos en que la confianza es alta y otros en que se ve afectada por decisiones controvertidas o por la percepción de que la institución está siendo manipulada por intereses políticos. Me imagino que casos como el de ANTE-URO pueden afectar la percepción pública. Sin duda. Cuando hay decisiones que generan controversia, cuando se percibe que el JNE está actuando bajo presión o favoreciendo a un determinado grupo, la confianza se erosiona. Y recuperar esa confianza es un proceso lento y complejo. Entonces, ¿qué se puede hacer para fortalecer la confianza en el JNE? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, contribuir a que esta institución sea más sólida e independiente?
Creo que la clave está en la combinación de varios elementos. Primero, como ya hemos mencionado, la transparencia y la rendición de cuentas. El JN debe ser un libro abierto, sus acciones deben ser claras y justificadas y debe estar dispuesto a dialogar con la sociedad. Un joven que no tenga nada que ocultar. Exactamente. Segundo, la selección de los magistrados debe ser un proceso impecable que garantice la idoneidad y la independencia de los elegidos. Tercero, los ciudadanos debemos estar informados, debemos conocer las funciones del JN, sus procesos, sus decisiones. Solo así podemos fiscalizar su labor de manera efectiva. Conocer para poder exigir, ¿no? Así es. Y por último, pero no menos importante, debemos promover una cultura de respeto hacia las instituciones democráticas. A veces, en el fragor del debate político, se lanzan acusaciones infundadas, se desprestigia a las instituciones sin fundamento. Eso debilita la democracia. Me parece una reflexión muy valiosa. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en las funciones del JN. Claro. Mencionaste que no solo se encarga de las elecciones, sino que también tiene otras responsabilidades importantes. Claro que sí. Una de sus funciones claves es la administración de justicia electoral. ¿Y qué implica eso exactamente? Sería como el juez supremo en materia electoral. En esencia, sí. El juez ANE resuelve las disputas, las impugnaciones, las apelaciones relacionadas con los procesos electorales. Es la última instancia a la que pueden recurrir los actores políticos para dirimir sus diferencias, para que se haga justicia en el ámbito electoral. Por ejemplo, si un candidato considera que hubo fraude en una elección, puede acudir al JN para que revise el caso. Exactamente. El JN tiene la última palabra en estos casos. Analiza las pruebas, escucha las partes y emite un fallo que, en principio, es inapelable. Y su decisión es inapelable, ¿verdad? Así es. Su fallo es definitivo, salvo en casos muy excepcionales en que se pueda recurrir a instancias internacionales. Vaya responsabilidad. ¿Y qué otras funciones tiene el JNE en la Administración de Justicia Electoral? Por ejemplo, resuelve las tachas contra candidatos, es decir, las impugnaciones a su candidatura por no cumplir con los requisitos legales. También revisa las solicitudes de nulidad de votaciones en las mesas electorales si se detectan irregularidades graves, como la falsificación de actas o la manipulación de votos. O sea que el JNE no solo se encarga de la organización de las elecciones, sino que también funciona como un tribunal que imparte justicia en caso de conflictos o irregularidades. Exactamente. Su función es garantizar que las elecciones sean limpias, transparentes y que los resultados reflejen la voluntad popular. Y no podemos olvidar otra función crucial del JNE, la inscripción y fiscalización de los partidos políticos. Claro, esa es la base de todo el sistema democrático. Los partidos políticos son los vehículos a través de los cuales los ciudadanos participan en la vida política, proponen ideas, eligen a sus representantes. ¿Y cómo se asegura el JNE de que los partidos políticos cumplan con las reglas del juego? ¿Cómo evita que se conviertan en instrumentos de corrupción o de intereses antidemocráticos? El JNE lleva un registro de todas las organizaciones políticas que desean participar en elecciones. Verifica que cumplan con los requisitos legales, como tener un número mínimo de afiliados, un ideario democrático, una estructura organizativa. También supervisa sus procesos internos, como la elección de sus autoridades, y controla su financiamiento. Para evitar, por ejemplo, que haya partidos financiados por dinero ilícito, por empresas corruptas o por gobiernos extranjeros. Precisamente. La transparencia financiera de los partidos es fundamental para una democracia sana. El JNE debe verificar que los partidos declaren sus ingresos y gastos, que no reciban donaciones ilegales y que no utilicen el dinero para fines distintos a los establecidos en la ley. Claudia, me está quedando claro que el JNE tiene una labor titánica. ¿Y cómo se organizan para realizar todas estas tareas? ¿Cuentan con suficiente personal y recursos? Esa es una pregunta interesante y una que nos lleva al corazón de los desafíos que enfrenta el JNE. Me intriga saber más sobre esos desafíos. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? Por supuesto. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos los obstáculos que enfrenta el JNE para cumplir su misión y analizaremos algunas propuestas para fortalecerlo aún más. De vuelta en Governor Reports, donde continuamos explorando las profundidades del JNE. Y listos para abordar esos desafíos que mencionaba. Exacto. Nos dejaste con la intriga sobre los obstáculos que enfrenta el JNE para cumplir su labor. ¿Podías ahondar en ese tema? Con gusto. Uno de los desafíos más apremiantes, sin duda, es la falta de recursos. El JNE necesita un presupuesto adecuado para funcionar de manera eficiente, para poder llevar a cabo todas esas tareas cruciales que hemos venido describiendo. Claro, sin recursos suficientes, es difícil realizar un trabajo de calidad.
supervisar elecciones en todo el país, investigar denuncias de fraude, capacitar a su personal, mantener su infraestructura tecnológica. Todo eso requiere una inversión considerable. Precisamente. Y a veces la falta de recursos se traduce en una sobrecarga de trabajo para los funcionarios del JNE, en demoras en los procesos, en dificultades para llegar a todas las regiones del país. Y eso, a su vez, puede afectar la calidad de sus decisiones y la confianza de la ciudadanía en la institución. Un círculo vicioso que hay que romper. Totalmente. Otro desafío importante es la politización. En un sistema político como el peruano, donde los partidos compiten ferozmente por el poder, es inevitable que intenten influir en las decisiones del JNE para su propio beneficio. Es decir, que buscan utilizar al JNE como una herramienta para obtener ventajas electorales, para debilitar a sus oponentes o para favorecer a sus aliados. Lamentablemente, eso sucede a veces. Y es un problema grave porque socava la imparcialidad del JNE, erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia. Si el JNE no es percibido como un árbitro neutral, como un garante del juego limpio, todo el sistema electoral se tambalea. Entonces, ¿cómo podemos proteger al JNE de la politización? ¿Cómo podemos asegurar que sus decisiones se basen en la ley y no en las presiones de los partidos? Fortaleciendo su autonomía, como hemos mencionado antes, es fundamental que el JNE tenga la capacidad de tomar decisiones sin presiones externas, sin importar qué partido esté en el poder, sin temor a represalias. Un JNE blindado contra las interferencias políticas. Exacto. Y eso implica, entre otras cosas, garantizar la independencia de sus miembros. La forma en que se eligen a los magistrados del JNE es clave para asegurar su imparcialidad. ¿Podrías explicarnos cómo se eligen los magistrados? ¿Quiénes participan en este proceso? Es un proceso complejo que busca asegurar la idoneidad y la imparcialidad de los elegidos. Participan diferentes instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, las universidades. Cada una de estas instituciones propone candidatos y luego el Congreso, en última instancia, elige a los 5 magistrados que conformarán el Pleno de JNE. Un proceso diseñado para evitar que un solo grupo político tenga el control del JNE para que sea un órgano plural, equilibrado. Exactamente. Y además de la autonomía, la transparencia es clave. El JNE debe ser una caja de cristal, donde todos podamos ver cómo funciona, cómo toma sus decisiones, en qué se basa para resolver las controversias electorales, cómo fiscaliza a los partidos políticos. Que publique sus informes, sus resoluciones, los fundamentos de sus fallos, que todo esté disponible para la ciudadanía. Así es, la información es poder y en este caso, la información empodera a la ciudadanía para fiscalizar al JNE, para exigirle que cumpla con su labor de manera imparcial y transparente. Has mencionado varios desafíos que enfrenta el JNE, algunos bastante desalentadores. ¿Ves alguna luz al final del túnel? Hay propuestas para fortalecer esta institución tan importante para la democracia peruana. Sí, hay varias iniciativas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, algunos expertos proponen reformar el sistema de financiamiento de Votopané para garantizarle recursos suficientes y estables que no dependan del presupuesto que le asigne el gobierno de turno, que a veces puede ser utilizado como una forma de presión. O sea, que el JNE tenga un presupuesto propio, definido por ley, que le permita funcionar con independencia. Exacto. Otra propuesta es fortalecer la capacitación de los funcionarios del JNE. El derecho electoral es un campo complejo y en constante evolución. Y los funcionarios del JNE deben estar actualizados, deben conocer las últimas tendencias, los nuevos desafíos para poder tomar decisiones justas y eficientes. Darles las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedan enfrentar los retos que se les presentan. Así es. Y también se habla de la necesidad de crear mecanismos más efectivos para prevenir y sancionar la influencia política en el JNE, establecer protocolos claros para la interacción entre los magistrados del JNE y los actores políticos, blindar los procesos de selección de los magistrados, sancionar a quienes intenten presionar o manipular al JNE. Blindar al JNE de las presiones partidistas, convertirlo en un espacio realmente neutral. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, es crucial promover una cultura de respeto hacia las instituciones democráticas. Educar a la ciudadanía sobre la importancia del JNE, de su rol como garante de la democracia, de la necesidad de defender su independencia. Educar para valorar, para cuidar, para proteger. Al final, la fortaleza de JNE depende de todos nosotros, de nuestro compromiso con la democracia. Totalmente de acuerdo. El JNE no es una institución aislada, ajena a la sociedad. Su fortaleza depende del apoyo ciudadano, de la confianza que la gente deposita en él, de la voluntad de defenderlo frente a quienes intenten debilitarlo o manipularlo. Me has dejado con mucho para reflexionar. El JNE es una pieza fundamental en el rompecabezas de la democracia peruana. Enfrenta desafíos, sin duda, pero también hay propuestas para fortalecerlo. Como bien dices, la responsabilidad de defender la democracia es de todos. Así es. Los invito a seguir informándose, a participar en el debate público, a exigir transparencia a nuestras instituciones.
El futuro de la democracia está en nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las complejidades del Jórene. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor el funcionamiento de nuestra democracia. Hasta la próxima en Goberna Reports.